Bien, capítulo 24, esta serie de dichos ya un poco más largos que Salomón recopiló y que bueno, pues que de alguna manera hacen un contraste. Este capítulo 24 vamos a poder ver un contraste muy interesante entre aquellos que temen a Dios, que buscan hacer su voluntad, y aquellos que ignoran realmente el conocimiento, la sabiduría de Dios. Y también, bueno, quiero mencionar que para mí el versículo clave de este capítulo 24 es el verso 13. Dice, come miel, hijo mío, ¿no? Porque es buena. Entonces para mí ese es el verso clave de este capítulo. Ya para el 14 describe esa miel. Pero también es muy interesante lo que nos dice el verso 16. También pensé que podría ser un buen título para esta enseñanza. Dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, ¿no? Entonces, estos dos versos son bien importantes para entender todo el capítulo 24. Pero vamos al verso 1, este capítulo 24, y dice, no tengas. Vamos a encontrar en estos últimos capítulos muchos nos, ¿no? Desde que venimos por ahí, por el 22, 23, no, no, no. Y estas son advertencias, ¿no? Como no estacionarte, como no hablar en tu celular cuando vas manejando, como no meter la mano a un circuito eléctrico porque te puedes electrocutar, ¿no? Y entonces son advertencias buenas para nuestra vida, sanas, que nos van a evitar perjuicio, que estas advertencias nos van a evitar daño. Entonces comienza diciéndonos, no tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer mal, ¿no? Entonces, bueno, a veces algunos o en alguna etapa de nuestra vida pudimos haber sido tentados a ir por el camino de los malos, y como dice el Salmo 1, ¿no? Por el camino de los escarnecedores. Y el Salmo 1, si vamos allá rápidamente, el Salmo 1 nos habla del final de los malvados. Es un salmo muy cortito y déjenselo leo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se silla en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Aquí los describe, mis hermanos. Entonces, son como la paja que se lleva el viento, o sea, sin destino, ¿no? Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, ¿no? Y nos está hablando de un futuro terrible, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá, ¿no? Y entonces nos está hablando aquí ya este Salmo 1 de vida eterna y de condena eterna, ¿no? De un mal final y de un buen final. Ya estuvimos un poco hablando, porque también el capítulo 23, en el verso 17, tuvo la misma instrucción. No envidie tu corazón a los pecadores, ¿no? No los envidies. Vuelve a decirnoslo aquí el 24:1, no tenga envidia de ellos, ¿no? Entonces puede ser un momento en el que el corazón dice, mira, pues están disfrutando la vida, les está yendo bien en estos términos. Entonces como que dices, mira, yo me estoy absteniendo de esto, estoy tomando otro camino, y a veces pareciera como que no nos va tan bien. Pero hay una respuesta aquí en este mismo capítulo 24 al por qué no tener envidia a los envidios ni desear estar con ellos. Fíjate, es importante el no desear estar con ellos.
¿no? Con los que traman violencia y los que sus labios hablan toda clase de mal y de perversidad. Nos lo dice el verso 19. No te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos. ¿Qué dice el 20? Porque no habrá futuro para el malo. La lámpara de los impíos será apagada. Justamente lo que nos narró el Salmo 1. Entonces su destino final es terrible. ¿Qué tenemos que hacer? Tener siempre... Se dice de los futbolistas que son muy buenos en el campo. Cuando hay un buen futbolista, se dice que tiene mirada de campo. Entonces puede ir entretenido con su mirada solamente viendo el balón hacia el piso, pero un buen futbolista levanta la vista y mira hacia dónde dar el pase al amigo o hacia dónde tirar a la portería, y entonces tiene mirada de campo, ve hacia adelante, no solamente lleva el balón. A veces podemos ir con el balón solamente entre nuestros pies y no mirar hacia adelante. Entonces la palabra de Dios con esos textos me invita a tener mirada de campo, eh, a tener visión eterna, visión de futuro, y darme cuenta. En el capítulo 23 nos dijo porque su fin es este, ¿no? ¿Se acuerdan en el verso 18? Porque ciertamente, estoy hablando del capítulo anterior, porque ciertamente hay un futuro, ¿no? Hay un final. Entonces tener mirada de campo, ver con una visión de eternidad, ¿no? Entonces no tengas envidia de los impíos, porque no habrá futuro para el malo, no los envidies. Y cuando estudiamos el capítulo anterior y vimos esto de no tener envidia de los malos, recordamos también, si ustedes estuvieron conectados la semana pasada, al Salmo 73, que nos habló Asaf de cuando él sintió envidia de los malvados. Dice: por poco y me resbalo, y por poco quiero ser como ellos. Pero nos dice ahí el mismo Salmo 73 que hasta que entró en el santuario, hasta que entró en la presencia de Dios, es que pudo recapacitar, y su corazón fue sanado de esa envidia que tenía por seguir el camino de los pecadores, ¿no? Seguir el camino de aquellos que no temen a Dios. Entonces, esos dos primeros versos nos vuelven a llevar al mismo tema de cuidar nuestro corazón, de no envidiar el camino de los malos, porque aunque ante nuestros ojos podamos ver, mira, disfrutan la vida, van allá, comen acá, hacen esto, tienen placeres, deleites, y están disfrutando más la vida, su final será terrible, ¿no? Ok, vamos al verso 3 y 4. Dice: con sabiduría, ¿con qué? Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza. Y luego algo más, verso 4, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Tres cosas nos está hablando de cómo te vaya bien, de cómo es tener una vida estable, de cómo tener una casa sólida, de cómo prosperar en esta vida, ¿no? De alguna manera, de tener una vida sana y buena en esta vida. Y nos dijo tres cosas: sabiduría, prudencia y conocimiento. Las tres son cosas diferentes. La sabiduría lo hemos venido definiendo de acuerdo a Proverbios. Sabiduría es temer a Dios. Sabiduría es tener una conciencia continua, completa, de la presencia de Dios en todos lados, y entonces temer a Dios. Y entonces el temor nos lleva por buen rumbo, nos hace tomar decisiones buenas y correctas. La prudencia, mis queridos hermanos, es un atributo de carácter indispensable para que también vayamos por buen camino. La prudencia no es otra cosa sino distinguir entre lo bueno y lo malo. Es triste y es lamentable que a veces algunos cristianos no distinguen entre el bien y el mal, y consumen y permiten y se adelgazan y se debilitan y se ponen suaves, vamos a ponerlo así,
con muchas cosas que dicen, bueno, o sea, puedo ser tolerante con esto, con aquello, y les falta discernimiento para poder ver que a lo mejor están consumiendo comida contaminada con las ideologías de este mundo, ¿no? Están conformando su mente a este mundo y no están conformando su conocimiento al conocimiento de Dios, como nos dice Romanos capítulo 12, ¿no? Que renovemos nuestro pensamiento y que no lo adaptemos a este mundo. Pues muchas veces se carece de esa prudencia, ¿no? De esa prudencia para saber qué hablar, qué decir, qué pensar, cómo actuar, ¿no? Y el verso 4 me habla también de conocimiento, ¿no? El conocimiento es muy importante, pero hay conocimiento nocivo y hay conocimiento bueno. ¿Y cuál es el conocimiento nocivo y cuál es el conocimiento bueno? Bueno, obvio, el conocimiento nocivo es el que no proviene de Dios en cualquier sentido, pero el conocimiento que proviene de Dios es el que nos va a llevar a buen rumbo y a buen término. Esto lo define muy bien Mateo capítulo 7, verso 24, cuando habla del prudente, cuando habla del sabio, cuando habla del que hace lo correcto. Dice Jesús, allí nos habla Jesús y nos habla también de construcción y de edificar una casa. Y dice, el que oye y hace mis palabras, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino el viento y vino la lluvia y golpearon los ríos con ímpetu, su casa no cayó ni fue grande su ruina, ¿no? Entonces, nos habla de esto, que un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre inteligente construye sobre la roca y no sobre la arena, ¿no? Entonces aquí es para reflexionar mucho y para pensar cómo estoy edificando, ¿no? Estos dos versos nos hablan de una casa sólida, una casa donde se ha planeado, se ha pensado cómo construirla, se tiene el conocimiento para hacerla y se edifica con buenos materiales. Y los materiales de esta casa son sabiduría, son prudencia y son conocimiento, ciencia. Bueno, el conocimiento también ya lo estuve mencionando en capítulos anteriores, pero me habla de proverbios de algo que tengo que adquirir. O sea, el conocimiento nos lleva también a la idea de estudiar la palabra de Dios, conocer su voluntad, ¿saben? De manera tal que pudiéramos decir muchas veces, el Señor me dio tal versículo para tratar o lidiar con tal situación. Y me estoy aferrando a ese conocimiento, a esa palabra de Dios, Así como Jesús cuando fue al desierto, llevado por el Espíritu y se defendió con la palabra de Dios, que podamos aferrarnos a ciertos textos, a ciertas palabras de Dios, que nos lleven a buen puerto, que nos lleven a tierra firme, que nos lleven a un buen destino, como nos lo narran estos dos versos, ¿no? Se llenarán sus cámaras de todo bien preciado y deseable, ¿no? Entonces sí me habla de una vida que ha prosperado, no del falso evangelio que ya muchos de ustedes conocen porque lo hemos descrito, del falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Que es un engaño, pero sí me habla de que aplicar todos los principios bíblicos, la sabiduría bíblica a mi vida, es probable que mi vida prospere. Recuerden que estos proverbios no son ley, no son Deuteronomio, no son ley de Dios, pero sí son principios que puede ocurrir esto en nuestras vidas. Cuando si Jesús me habla de ser fiel, si Jesús me habla de ser buen mayordomo, de buen administrador, si la palabra de Dios y en todos lados, Antiguo y Nuevo Testamento, me habla de no ser perezoso, de no ser holgazán, de administrar bien mi tiempo, de cuidar lo que entra a mi corazón, a mi mente, ¿no? De inspirarme, animarme y fortalecerme con la palabra de Dios. Y todas estas cosas están operando en mi vida, pues seguramente me va a ir bien, ¿no? Eso no significa que no vaya a haber pruebas. No es un nefasto pare de sufrir, ¿no?
no significa eso, pero quiere decir que aún en los momentos coyunturales en nuestra vida vamos a poder salir adelante porque Dios está con nosotros. Su palabra está abundando en nuestros corazones, ¿no? Y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros. Ok, vamos al verso 5 y 6. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento, fíjate esto, aumenta su poder. Porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria, ¿no? Fíjate que un poco de esto fue de lo que estuvimos hablando el domingo pasado, el Día del Padre, ¿no? Porque les llevé también a un texto donde nos decía en 1 Corintios 16:13 que seamos fuertes, ¿no? Y no débiles, ¿no? Que nos comportemos a los hombres, nos hablaba de comportarnos varonilmente. Y entonces aquí me está diciendo que el hombre sabio es fuerte. Qué bella conexión. Entonces, ¿quién es un hombre sabio en realidad? ¿Quién es un hombre fuerte en realidad? ¿Quién? Y si está hablando de más que de fuerza física, está hablando de fuerza, yo creo, mental, interior del corazón, ¿no? Aquel que teme a Dios. Entonces eso es una sana relación con Dios, me hace una persona fuerte en mis decisiones, fuerte en mi mente, estable en muchos sentidos en mi vida, ¿no? Y dice, y el hombre de conocimiento aumenta su poder, ¿no? Entonces no una persona improvisada, no una persona... una persona, digamos, tonta, pero con iniciativa, que es súper peligrosa. No una persona tonta con iniciativa es bien peligrosa, sino un hombre que ha aumentado su conocimiento, el conocimiento de Dios, y no solamente es letra que mata, sino que realmente es un hacedor de la palabra, es alguien que realmente es sabio, prudente, que escucha y obedece, vive de acuerdo a lo que su Señor, su Rey le dice que haga. Y bueno, parte de esa sabiduría también es rodearse, ¿no?, de personas sabias. El que anda con sabios se va a volver sabio. Y tenemos que comenzar, yo creo que este verso 6 nos debe llevar a un estado de muchísima humildad, a reconocer que no todo lo sabemos, que en muchas cosas somos débiles, que en muchas cosas no tenemos suficiente entendimiento ni conocimiento, que nos podemos equivocar y que más bien nos equivocamos con frecuencia. Pero cuando hay multitud de consejeros sabios, hay sabiduría, ¿no? Por eso dice con dirección sabia, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Pues no es cualquier consejero, sino consejeros sabios, ¿no? Entonces tenemos que rodearnos de personas que nos inspiren y nos animen de una manera piadosa a vivir, ¿no? Verso 7. Muy alta está la sabiduría para el necio. En la puerta de la ciudad no abre su boca, ¿no? Bueno, se sabe que pues en las puertas de las ciudades se reunían para hacer juicios. Podías, si tienes un problema con tu hermano, venías a la puerta de la ciudad y ahí era donde se arreglaban los problemas judiciales. Pero también en la puerta de la ciudad estaban los ancianos, los sabios del pueblo. Y entonces podías ahí emitir tu conocimiento, emitir tu conocimiento, o también podrías allí presentar argumentos y podrías aportar algo, ¿no? Ahí estaban los hombres sabios a las puertas de las ciudades. Y entonces mira lo que dice acerca del necio. Pues la sabiduría está muy arriba de él, no la puede alcanzar, ¿no? Es necio, toma decisiones torpes, es una persona que reacciona no por conocimiento, no por sabiduría, no por prudencia, sino que reacciona con sus entrañas,
con sus emociones, reacciona de una manera insensata. Entonces, pues no tiene voz en la puerta de la ciudad, ¿no? Ni siquiera para exponer su propio caso tiene voz en la puerta de la ciudad, porque es insensata su manera de actuar. El verso 8 dice: al que planea hacer el mal, lo llamarán intrigante, ¿no? Y entonces aquí empieza a decirnos también algunas cosas, algunas características del hombre imprudente, del hombre insensato, ¿no? Del hombre malvado, como es la palabra que ha estado usando. El verso 1 nos habló de la persona que hace el mal y que, ¿no? Entonces, el que planea, fíjate, aquí en este capítulo nos vamos a encontrar varias veces una cuestión de planeación y de orden. Ya lo vimos atrás en el que hace su casa, pues hay un orden y una planeación, ¿no? Que está lleno de sabiduría, de conocimiento y de prudencia. Ahora, el malo también hace mal, hace planes. Dice, al que planea hacer mal, lo llamarán intrigante, ¿no? Entonces ya tiene un descalificativo allí, una persona que realmente va y siembra discordia, una persona que genera divisiones, una persona que no tiene filtro en su lengua, una persona que sus labios son como una espada que puede llegar a lastimar la vida de otra persona en el sentido de juzgarle, de hablarle, de difundir una mentira, difundir algo malo de esa persona, ¿no? Entonces es intrigante. El tramar necedad, dice el verso 9, es pecado, y es lo mismo, ¿no? Que está tramando el mal, que está pensando en el mal, que está buscando hacer daño. Y el insolente es abominación a los hombres, ¿no? Entonces te das cuenta en este verso 8 y 9, finalmente es rechazado. Finalmente es alguien que no es bienvenido, alguien que es no querido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está pensando el mal, porque hay abominación en su corazón, porque es insolente, ¿no? Y entonces el resultado es ese, ¿no? Que es rechazado por los hombres. Verso 10, si eres débil, otra vez nos vuelve a hablar de esto, ¿no? Un poco de lo que hablamos el domingo. Si eres débil en día de angustia, tu fuerza es limitada. Este verso 10 es un poco complicado de interpretar porque no sabemos si la primera parte produce la segunda o la segunda parte produce la primera. Hay muchas diferencias entre los comentaristas acerca de este verso 10, pero de una manera simple y práctica podemos saber que es muy obvio que la fuerza de alguien débil es limitada, pero también alguien que no ejercita sus músculos se vuelve cada vez más débil. Simplemente su masa muscular se vuelve cada vez más débil si no está haciendo ningún ejercicio, ¿no? De igual manera el corazón y el alma, ¿no? Cuando no nos ejercitamos para la piedad, ¿no? Entonces nos volvemos cada vez más débiles ante las tentaciones y ante las condiciones de este mundo caído, ¿no? Es así realmente. Y entonces, en el día de angustia no hay nada que lo sostenga, no hay nada que lo mantenga, ¿no? Ok, verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, vamos a leerlo todo completo. Y retén a los que van con pasos vacilantes hacia la matanza, ¿no? ¿De qué nos habla aquí? Pudiéramos imaginar cuando ves una injusticia, cuando ves algo. Vamos a pensar un poquito en el holocausto nazi, ¿no? De los judíos. Pues la iglesia debió haberse levantado y debió haber
haberse opuesto para que se sacrificaran tantas personas que iban hacia la matanza, como dice aquí el 24:11. Pero también en un sentido muy práctico y muy espiritual, si van conmigo a Santiago capítulo 5, verso 20, aquí hay una instrucción bien buena para nosotros que podemos asociar a este versículo de Proverbios. Mira, dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, básicamente, la palabra de Dios me está llamando en un sentido espiritual. Si sabes que alguien va camino a muerte, si sabes que alguien va a un destino terrible por no arrepentirse, por no creer y no recibir la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces haz lo que tengas que hacer para evitar que se vaya hacia la muerte, ¿no? Creo que este verso 11 lo podemos entender también en un sentido muy, muy evangelístico, muy evangelístico. Se los voy a volver a leer. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que van con pasos vacilantes hacia la matanza, ¿no? Entonces, predicar acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús, ese es parte de nuestro trabajo, ¿no? Verso 12, si dices, bueno, déjenme nada reflexionar algo, ¿no? Que aquí en este verso 11, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿No? Si somos negligentes con este verso 11. No. Wow. ¿No acaso estaremos siendo quizá egoístas o quizá indiferentes? Es una palabra que quiero usar. Indiferentes hacia los pecadores, hacia los no salvos. Entiéndase pecadores como no salvos, porque bueno, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Pero aquellos que viven practicando el pecado y no conocen de Cristo, entonces ser insensible. Mira lo que dice el verso 12. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? ¡Wow! Vaya reflexión a la que nos lleva en este verso 12. Si podemos decir, no lo sabía, pero a Dios no lo podemos engañar. Cuando sabemos que alguien está pasando por una situación terrible y Dios ha depositado en nosotros este tesoro precioso que es el Evangelio de Jesucristo. Y sabemos que el Evangelio de Jesucristo puede cambiar la vida de las personas y puede transformar su forma de vida y todo. Y callamos, todos somos llamados a pregonar el Evangelio, a enseñar la palabra, a dedicar tiempo a eso, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a decir? No, pues no sabía, yo no sabía de esto, de aquello. ¿Quién es el que sondea los corazones? ¿Quién es el que guarda nuestra alma? ¿No es acaso Dios? Y estos versos también, este verso 12, pues me habla de algunos atributos de Dios, ¿no? Como de su soberanía, como de su omnipresencia, como de su también omnipotencia, ¿no? Esos atributos están inmersos ahí en estas palabras poéticas. Verso 13 dice, come miel, hijo mío, porque buena es, ¿no? Porque es buena. Qué bellísimo es eso. Si la miel del panal es dulce a tu paladar, ¿no? Fíjense que la miel tiene algunas características bien interesantes. La miel es energía,
la miel tiene nutrientes y la miel también es sabrosa en general, es un endulzante, ¿no? Pues hay algunos que no les guste la miel, pero esas propiedades tiene la miel. La miel es de buen sabor, la miel tiene nutrientes y la miel también es una fuente de energía para los débiles. Wow, todo eso tiene la miel. Dice el Salmo 19:10, me parece, no estoy muy seguro si lo leímos la semana pasada, pero el Salmo 19:10, más dulce que la miel y que el destinar del panal. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando este Salmo 19? No, de sus palabras, de las palabras del Señor, de su palabra, de la Biblia. Deseables más que el oro y más que mucho oro fino. Y luego lo cambia y dice, más dulces que la miel y que el destinar de tu panal. ¿No? ¿Qué es eso? Su palabra, sus juicios, sus enseñanzas. Esto es, fíjate cómo lo define el verso 14, es eso. Debes saber que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Entonces te fijas como contrastes que nos llevan a conclusiones y definiciones. ¿Dónde está el final de los necios y de los malvados? ¿Dónde está el destino y el final de los que temen al Señor? Estas son cosas preciosas para detenernos en la vida y meditar. Esto es algo realmente relevante. Esto es algo que no podemos leer a la ligera. Esto es algo que tenemos que considerar, ¿no? Come, hijo mío, la miel. La miel es buena, la miel tiene todas esas propiedades para tu vida, ¿no? Y dice así, es así la sabiduría para tu alma, ¿no? La miel no estaba disponible en cualquier lugar ni en cualquier tienda como hoy en día, ¿no? Entonces había que buscar la miel para obtener esa miel. Y dice, si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Si puedes adquirir sabiduría, la sabiduría hay que adquirirla, hay que buscarla, hay que atesorarla y hay que comerla, hay que hacerla nuestra, ¿no? Entonces hay esperanza y hay futuro, nos va a ir bien. No aceches, dice el verso 15. Oh impío, la morada del justo, no destruyas su lugar de descanso. Aquí hay una instrucción para el impío directamente, no para el hijo que busca la sabiduría, sino le advierte al que busca hacerle mal al bueno. Dice el verso 16, nos explica por qué. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en desgracia. Nuevamente, ¿no? Nos habla de ese contraste intensísimo que hay. Y dice, no trates de robar, no trates de dañar, no trates de hacerle mal al recto, al justo, al íntegro, ¿no? Porque mira, aunque llegue a caerse, aunque llegue a tropezar, aunque llegue a equivocarse, aunque llegue a tener un momento malo en su vida, aunque le roben, de todas maneras los que están en Cristo se vuelven a levantar una y otra vez. Dice Filipenses 1:6. Escuchen esto. Filipenses 1:6. Estoy convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a terminar. Y aunque caiga 7 veces el justo, las mismas 7 veces se volverá a levantar, porque hay uno que prometió que la obra que comenzaba en nosotros, Él la va a terminar, ¿no? Entonces allí está nuestra esperanza. Pero los impíos
caerán en la desgracia. Verso 17. No te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. ¡Wow! ¡Qué interesante! No sea el verso 18 que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira, ¿no? Nuevamente, ok, ni siquiera nos deberíamos de alegrar cuando al que nos estaba buscando nuestro mal le va mal. Y así como, jaja, qué bueno que le pasó, bien se lo merecía, qué bueno que le esté yendo mal. Porque no vaya a ser que nuestro Señor vea nuestra jactancia, nuestra arrogancia, porque mis hermanos, todo lo bueno que pasa en nuestras vidas es gracia. Y lo recibimos por gracia inmerecidamente. Y entonces nos empezamos a jactar de que a otros les vaya mal. Fíjense, en eso hay que tener mucho cuidado, porque nuestro corazón a veces puede ser perverso y maligno, ¿no? Y regocijarse en que a otros les vaya mal. Y dice el Señor, ten cuidado, no lo hagas, ¿no? ¿Qué tal que el Señor aparta de él su ira y derrama en él su gracia y su misericordia, ¿no? Y entonces, wow. Verso 19, bueno, ya lo leí hace un momento, que es el fin de los malos, ¿no? No te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque no habrá futuro para el malo, ¿no? La lámpara de los impíos será apagada. Y nos habla eso, sí, de muerte eterna, pero nos habla también de un lugar oscuro y tenebroso, ¿no? Nos habla de un lugar terrible donde no hay luz, su lámpara está apagada, ¿no? Es lo que dice básicamente. Entonces, pues todo esto es para meditarle, ¿no? Dice el verso 21, hijo mío, teme al Señor y al Rey, ¿no? No te asocies con los que son inestables, porque de repente se levantará su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos, ¿quién la sabe, no? Wow, bien interesante, ¿no? Lo que nos vuelve a decir aquí, no te asocies. Esa es palabra clave, si estás subrayando tu Biblia, es no te unas en yugo, no te asocies con los que son inestables, ¿no? Teme al Rey y teme al Señor. Obviamente eso es sabiduría. Temer a nuestro Dios, pero también temer a las autoridades humanas. Sí tenemos que ir y recordar en esta parte a Romanos capítulo 13, porque lo describe de una manera muy amplia. Así es que les voy a leer un poquito del verso 1 al 7 de Romanos 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad dada sino de Dios. Entonces fíjate lo que nos está diciendo aquí Romanos, teme al Señor y teme al Rey, ¿no? Esto va de la mano. Y a las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y a los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que tienen buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues para ti un ministro de Dios para bien. Ok, dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todo lo que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor, ¿no? Y es básicamente lo que nos está diciendo hoy Proverbios aquí
capítulo 24, verso 21. Hijo mío, teme al rey, ¿no? Y no te asocies con los que son inestables. Bueno, nada más vale la pena un poco recordar esa anécdota, esa historia de los discípulos, particularmente de Pedro, cuando está frente a las autoridades y las autoridades le están pidiendo que ya no hablen más acerca de Jesucristo, y les dice Pedro a las autoridades en ese momento, Hechos 5:29, les dice: juzguen ustedes a quién he de obedecer primero, sea a Dios o a los hombres. Entonces esta historia nos lleva a una reflexión importantísima, que si las autoridades terrenales, gubernamentales, en la familia, en el hogar, en cualquier lado, nos piden hacer algo que es evidentemente contrario a los mandamientos establecidos por Dios, ¿a quién vamos a obedecer primero? ¿Al rey o a Dios? Pues evidentemente que a Dios, ¿no? Entonces, tener cuidado, no asociarse con los inestables, porque de repente se levantará su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos, quién la sabe, ¿no? Ojo entonces ahí con asociarse con personas, con ser influenciados por personas que pueden ser muy dañinas para nuestra vida, ¿no? Y, y otra vez, también yo creo que eso es una reflexión, a ver, todos somos influenciables y todos influenciamos a otros, ¿no? Entonces un poco preguntarnos, ¿quién está haciendo influencia en mi vida? ¿Quién está inspirando mi vida, ¿no? Tener mucho cuidado en eso. Bueno, a partir de el verso 23 y de aquí al final, es otra colección de dichos también de Salomón. Así es que comienza el 23 diciéndonoslo eso. También estos son dichos de los sabios. Es una colección que él recopiló, ¿no? Dice: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Al que dice al impío eres justo, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones. Pero los que reprenden tendrán felicidad y sobre ellos vendrán abundante bendición, ¿no? ¿Qué nos está diciendo más o menos esto? Que debemos tener mucho cuidado de no ser testigos falsos, de no hablar mentira, de no hacer un juicio inadecuado en las personas, porque a veces hay personas que no están en un estatus de poder, de autoridad o de riqueza o de otra forma, y empezamos a tener acepción de personas y a tener un juicio equivocado, ¿no? Y entonces tan equivocado que a veces al impío le decimos: tú eres el bueno. Y realmente al bueno le decimos: tú eres el malo. Y peor aún, damos testimonio ante los hombres o ante las autoridades, eso, pues lo único que es que va a venir nuestra destrucción, ¿no? Y entonces, pues una mala y terrible opinión del pueblo, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones, dice aquí, ¿no? Pero quien habla verdad, quien tiene un juicio justo, quien es honesto con sus palabras, pues hay una especie de promesa que viene aquí, ¿no? Que dice: y sobre ellos vendrá abundante bendición, ¿no? Quienes realmente a quien hizo el mal le dicen: hey, te estás equivocando, estás mal, no estás actuando de buena manera, va a producir bienestar, va a producir felicidad, dice ahí. Y luego dice el verso 26, besa los labios el que da una respuesta correcta. ¡Wow! Qué bello está este verso. Nos vuelve a hablar de la buena comunicación, de la comunicación sabia, de la comunicación piadosa, de la comunicación temerosa de Dios. Es el único verso que encontramos en Proverbios en la Biblia de besa los labios, ¿no? Pero este es una especie de
hacer crecer una amistad, hacer crecer una relación para bien, una relación fuerte entre dos personas. Cuando nuestra respuesta es buena, cuando nuestra respuesta es correcta, cuando nuestras palabras son llenas de temor de Dios y de sabiduría. Verso 27, fíjate, aquí es muy interesante, dice ordena. Esa es la palabra clave para entender casi el resto de lo que queda de este capítulo. Ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo. Y después edifica tu casa, ¿no? Esto realmente, este verso 27, está hablando de planear realmente, de ordenar. A veces como que nos da, o hemos sobrellevado estos términos a no planear como diciendo, no, pues planear es como confiar en ti y en la carne. Pero no, cuando planeamos sin Dios sí es confiar en la carne, pero cuando planeamos con Dios, si alguien va a construir una casa necesita hacer planos. Si alguien va a hacer un edificio necesita saber cómo va a ser la cimentación, cómo va a ser la instalación eléctrica, cómo va a ser la instalación hidráulica y sanitaria, ¿no? Dónde van a estar cómo distribuir los espacios. Se necesita orden y se necesita planeación. Entonces, aquí el salmista, el autor de Proverbios nos está hablando y diciendo, ordena tu trabajo, alista el campo, alista la tierra, prepara esto, es prepararse antes de edificar y después edifica tu casa. Prepara la tierra, haz las adecuaciones y entonces cuando tienes una buena planeación, entonces vas a tener una buena edificación. Y bueno, aquí ya después hay otro contraste en el verso 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no engañes con tus labios. ¡Wow! Estar hablando mal de otros. Estar inclusive mintiendo o hablando sin bases o chismeando o rumoreando o causando divisiones porque lo oí de otro y sin fundamento y sin ciencia y sin conocimiento lo divulgo y hablo mal, ¿no? Y entonces ni siquiera hay testigo de lo que hizo y estoy hablando en contra de mi prójimo y estoy dañando a mi prójimo y entonces eso no seas. Y luego el verso 29, no digas, como él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra, ¿no? Y entonces aquí está un corazón vengativo. Y es un corazón no sano. Y es un corazón que dice, yo me voy a encargar de que si así me trató, como me trates, te trato. Como me hables, te hablo. Como me digas, te digo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice 1 Tesalonicenses 5, verso 15? Mira lo que dice. Miren que ninguno vuelva mal otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, ¿no? No procuren responder a los demás como les tratan a ustedes. Ustedes procuren hacer el bien, es lo que está diciéndome esta palabra, ¿no? Deuteronomio también me habla de este mismo principio. Si vamos a Deuteronomio capítulo 32, en el verso, déjenme confirmárselos, 35, ¿verdad? Es 32, 35. No lo tengo todavía. Oh, gracias, ¿cómo supiste que iba ya para el 32-35? Dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo al pie de ellos resbalará, porque el día de la calamidad está cerca, ya se apresura lo que está preparado. Ok, pero lo que está diciendo aquí Dios es, mía es la venganza. Lo puedes encontrar también citado por Pablo en Romanos capítulo 12, ¿no? Verso 19, mía es la venganza, ¿no? Entonces, no busquemos nosotros la venganza ante ninguna circunstancia.
importante. Son principios llenos de sabiduría. Verso 30. De aquí del 30 en adelante es un solo mensaje, es un solo tema, ¿no? Acerca otra vez, como ha estado lleno de esto el libro de Proverbios, acerca del perezoso, del flojo, del holgazán, del que no hace lo que debería de hacer. Dice, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. O sea, todo lo contrario del sabio, ¿no? O del que tiene conocimiento o prudencia. Dice, y vi que todo estaba lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras estaba derribada, ¿no? Entonces va pasando por ahí el sabio y observa y dice, wow, se llenó de maleza, se llenó de cosas malas, se llenó de hierba mala ese lugar, ¿no? Y aún lo que lo protegía a sus linderos se encuentran completamente derribados, no hay nada que lo proteja. Pero interesante que este hombre no hizo nada para destruir su cerca, ni tampoco no sembró cardos y espinos y hierba mala, no la sembró. Nació sola, se cayó sola la barda, sola se destruyó. ¿A causa de qué? De la flojera, de una vida desordenada, de una vida sin orden, sin reglas, ¿no? Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Qué interesante. Podemos aprender viendo, revisando la vida también de otros que decimos, ¿por qué le ha ido mal? ¿Por qué no nada le sale bien? Mira, pues ya es una persona grande, ya tiene 50 años, ya es una persona que ha vivido y no ha alcanzado nada. No llegó a ningún lugar con su vida, pasaron los años y la vida y no hizo nada. Entonces yo quiero aprender y yo quiero reflexionar y yo quiero decir, yo no quiero que pase lo mismo en mi vida, ¿no? Aún en la economía y en muchas cosas, ¿no? Ustedes saben que mi nombre y mi apellido son japoneses. La verdad es que he convivido muy poco con japoneses, pero sí he convivido, sobre todo en mi infancia, y estuve en contacto muchas veces con ellos. Y mi nombre algunas veces me hizo, como decimos, el paro, me ayudó, porque la gente tiene la idea o la idiosincrasia de que dicen, pues es japonés, debe ser inteligente, ¿no? Y la verdad es que cuando convives con japoneses y con personas de otros países, te das cuenta que no, todos somos iguales, somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia que yo veo, por ejemplo, entre los latinos, la mayoría de los latinos, y los japoneses? Es su diligencia y su trabajo. No son más inteligentes, son más trabajadores. Llegó la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra y después de las bombas que ustedes conocen, Hiroshima y Nagasaki, quedó destruido, lleno de contaminación nuclear, sus tierras, sus mares. Destruido un pueblo hace menos de 100 años, completamente destruido. Y ahora son un país próspero y una potencia mundial tecnológica. Y que dices, bueno, lo que pasa es que son más inteligentes que nosotros. No. La realidad es que son muy disciplinados, muy ordenados, muy trabajadores. Y entonces, buenos hábitos llevan a disciplina y llevan a resultados, sí o sí. Esa es la verdad. Entonces, reflexionó, vio y recibió instrucción. Y dice el verso 33, un poco de dormir, otro poco de dormitar,
otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. No. Hay tantas cosas hoy en día que pueden distraernos, que pueden apagarnos, que pueden bloquearnos y hacernos improductivos, ineficientes y meternos en un lío y en otro, ¿no? Y de repente, pues, una persona así no tiene para pagar la luz y al rato no tiene para comprar los pañales ni la leche. Y al rato anda pidiendo prestado y anda usando la tarjeta de crédito y anda buscando los meses y los meses sin intereses. Y anda defraudando y va con su hermano en la iglesia y en la calle y sus parientes y sus familiares y en necesidad a causa de su eh, pereza, a causa de su desorden, a causa de su falta de estructura, a causa de su falta de temor de Dios, ¿no? Entonces allí termina esta parte explicando cómo llega la pobreza como ladrón, ¿no? Inesperadamente. Inesperadamente llega la pobreza a alguien que desperdicia su tiempo, que no cultiva la sabiduría, una persona que no es proactiva, una persona que no es ordenada, una persona que no es trabajadora, una persona que no tiene un plan, que no tiene una estrategia, ¿no? Y que simplemente se tira en la hamaca y un poco de dormitar y un poco de flojera y boom, vendrá como ladrón su calamidad y su desastre en la vida, ¿no? Muy bien, mis queridos hermanos, pues aquí terminamos. Vamos a una oración y ahorita les doy unos breves anuncios. Padre eterno, gracias por Proverbios 24, Señor. Y no nos dejes ser insensibles a tu voz, Señor. Podemos ser insensibles a otras voces, pero no permitas que seamos insensibles a tu voz, Señor. Eres tú, Dios, y te debemos, Señor, todo honor y toda honra, Señor, porque tú nos has amado de tal manera, Señor, que diste a tu Hijo en pago y en rescate por nuestras almas, Señor. Has derramado tu gracia y te ruego por todos los que están conectados y escuchamos o leímos juntos este capítulo. Haznos sabios, Señor. Haznos temer tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.